exterior, ¿no? Ay, sí, Porque eso señora. también tiene un valor. Un valor. Entonces es importante pues tener presente estos valores a la hora de pues sacar estos duplicados. Ahora sí, nos vamos con nuestro invitado. Estábamos esperando allí que llegara, que se conectara y ya tenemos a nuestra invitada porque vamos a hablar sobre esta noticia que es muy importante, ojalá, lo que decíamos, que todos lo llevemos en el corazón y es el día del trasplante de órganos y tejidos. ¿Cuáles son esos mitos y esas realidades? Pues para hablar de este tema está con nosotros Andrea Mendoza, ella es médica, coordinadora de la fundación de donación y trasplante, también de Fundonar, que es una fundación Donar Colombia. Saludamos a la doctora, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación, este espacio para que podamos hablar de un tema tan importante para todos los colombianos y para todas las personas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y bueno, este tema que es vital y estábamos inclusive nosotros dialogando ahora antes de que usted ingresara sobre que lamentablemente hay mucho desconocimiento en cuanto a la donación. Muchas veces sabemos de que qué bueno y hasta nos animamos y decimos, sí, yo quiero ser donante, pero no sabemos cómo hacer ese proceso. Háblenos sobre ese proceso en Colombia y cómo poder estar nosotros como al tanto de saber cómo podemos donar en un momento dado cuando ya no estemos en este plano terrenal. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Mira, es muy sencillo. Colombia, de hecho, es uno de los países que tiene una normativa y una forma de donar mejor establecida a nivel mundial. Nuestras normas sobre donación son bastante claras y desde el 2004 nosotros, todos los colombianos, somos donantes. Todos los mayores de edad que seamos colombianos somos donantes por norma. Hay una norma que es la 2493 de 2004 que hace que todos los colombianos seamos donantes. Sin embargo, lo más importante para que uno realmente llegue a ser donante es hablarlo con las familias. En el caso de los niños y de los extranjeros, sí, las familias tienen que autorizar el proceso de donación. Pero en el caso de los colombianos mayores de edad, se presume que esa ley que les estoy comentando es la ley de presunción legal de donación, por la cual se presume que todos los colombianos somos donantes. Entonces, siempre se habla con las familias, siempre se tiene en cuenta lo que dijo la persona en vida, cómo habló del tema. Entonces, por eso estos espacios como este que tenemos para conversar sobre la donación, para que las familias, ustedes, todos los oyentes en este momento se pregunten, hey, yo quisiera donar, quisiera ayudar a otras personas. Entonces, lo fundamental y lo que siempre recomendamos es háblenlo entre ustedes, háblenlo en familia. Hay una página a su disposición en el Instituto Nacional de Salud. Entran a la página web del Instituto Nacional de Salud a una área, a una zona que dice donar vida. Y en esa parte, si ustedes ya decidieron, sí, yo quiero ser donante, nosotros no sabemos, ojalá todos lleguemos a los 90 años y de pronto no seamos donantes y tengamos una forma de morir, digamos que muy ancianos después de vivir una vida plena. Pero no lo sabemos, en cualquier momento nuestra vida puede llegar a acabar y podemos ayudar a otras personas. Si ustedes ya lo deciden, si ustedes quieren hacerlo, ingresan en la página del Instituto Nacional de Salud, en ese apartado que dice Dona Vida y pueden quedar inscritos de una vez. Les preguntan solamente datos básicos y quedan en la plataforma del Instituto Nacional de Salud. Esa plataforma es una plataforma virtual, única, es secreta, solamente la podemos consultar en el momento en el que la persona ya ha fallecido, sea por muerte encefálica, sea por parada cardíaca. En ese momento es que se consulta, cuando ya es el momento de donar. Entonces, si ustedes quieren, se pueden inscribir. ¿Qué cambia? Cuando nosotros nos inscribimos, nadie, absolutamente nadie puede oponerse a nuestra voluntad, porque ya hablamos, ya lo dijimos en vida. Entonces, lo más importante siempre va a ser también que le digamos a nuestras familias cómo nos sentimos al respecto de la donación, qué querríamos donar. Por último, por supuesto, tener en cuenta que pues, son muchas las personas que podemos ayudar ya cuando nosotros no estemos en este plano terrenal, podemos dejar nuestra ayuda para muchísimas personas. Doctora, con los buenos días. Eh, Usted bien lo menciona cuando no estemos en el plano terrenal, el hecho de poder hacer esta donación, más sin embargo, hablarlo, ¿no? Hablarlo cuando estamos en vida para llevar a cabo este proceso.
Pero también quería preguntarle si se puede donar en vida, ¿no? Porque posiblemente algún familiar requiera pues un riñón o bueno, alguna persona que esté relacionada también con nosotros, podamos hacer esa donación. ¿Se puede donar en vida? Claro que sí, gracias por esa pregunta. Sí podemos ser donantes en vida y podemos ser donantes después de morir. ¿A quiénes les podemos donar nosotros en vida? Solamente hasta tercer grado consanguinidad o primero civil. Quiere decir, hasta por ejemplo mis primos puedo llegar a donarles a mi esposo, a mi esposa. Eh, Esos son los únicos nexos que se aceptan en Colombia que haya donación en vida. Ustedes pueden ver que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay donación entre amigos, entre conocidos. Sin embargo, acá en Colombia no. Acá en Colombia la norma es muy estricta con ese tema y podemos donar y salvar la vida mediante la donación de nuestros seres más queridos. ¿Por qué es eso? Porque este acto de donación tiene que ser un acto absolutamente altruista y movido por el amor. No debe haber ningún tipo de intercambio ni financiero, ni ningún tipo de intercambio, ningún tipo de interés alrededor de esto. ¿Qué podemos donar? Por ejemplo, los órganos que tenemos dos, podemos donar uno de nuestros riñones y podemos seguir con una vida completamente normal, pero con controles. Por eso no es tan sencillo uno pensar, voy a donar un riñón, porque me queda solamente uno. Tengo que asegurarme que por el resto de mi vida voy a tener una vida saludable, unos cambios nutricionales que van a hacer que tenga una vida totalmente saludable el donante, ayude a salvar la vida de su familiar, pero tiene que tener unos controles especiales médicos para asegurarse de que siempre esté bien. Por ejemplo, podemos donar también una porción del hígado. El hígado es un órgano que se regenera hasta un 30%. Nosotros podemos donar una porción del hígado para ayudar a alguno de nuestros familiares que tenga una falla hepática. En esa persona a quien le donamos, el hígado va a crecer y va a cumplir una funcionalidad del 80 al 90%. Y en nosotros va a pasar exactamente lo mismo. Si yo le dono a uno de mis seres queridos, mi hígado luego va a crecer y va a volver a recuperar la funcionalidad, pero hasta un 80 a 90%. Por supuesto, nosotros entendemos que un acto tan grande de amor, de donar en vida, se hace por los seres más queridos para nosotros. Podemos donar también tejidos en vida, por ejemplo, es muy importante que tengamos en cuenta la donación de médula, la donación de sangre, de plaquetas. Esos son donaciones que salvan millones de vidas y que las podemos hacer en vida sin ningún tipo de riesgo para nosotros. Doctora, hablemos cómo está el panorama de la donación en Colombia. ¿Cuáles son esos órganos que más se donan y los que menos se donan y ese llamado de pues a unirnos a la donación? Bueno, mira, realmente desde el 2020, desde la pandemia, nosotros tuvimos un efecto importante y un detrimento importante en nuestra tasa de donación. Nos estamos recuperando desde la pandemia. Por supuesto, hay algunas noticias, algunas promociones, películas y series en las redes sociales en este momento que a veces impactan negativamente el proceso de donación. En Colombia tenemos aproximadamente 12 por cada 1.000 habitantes, por cada millón de habitantes que nos llegan a donar. Nuestra tasa de donación es muy inferior a la tasa de donación que queremos tener a nivel mundial. Nuestro objetivo es llegar, pues digamos que el modelo, el role model a nivel internacional es España, que tiene una tasa casi de 40 donantes por millón de habitantes. Nosotros tenemos una tasa de donación mucho más baja, queremos llegar al menos a 20. Desde el 2020 fue deteriorándose y lo más preocupante es que no en todas las áreas del país tenemos la misma conciencia sobre la donación. Tenemos regiones como por ejemplo la región de Antioquia con una conciencia muy grande hacia la donación, hacia el apoyo, hacia la ayuda al prójimo. Tenemos otras regiones donde es más retador llegar a este proceso de donación. Acá en nuestro país tenemos aproximadamente 4.000 personas en lista de espera de todos los órganos, de las cuales aproximadamente 3.000, 2.900 personas están en lista de espera de riñón. Riñón es el órgano que tiene las listas de espera más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos una alternativa de vida de estas personas que entran en falla renal, que es la diálisis, que tal vez muchos de ustedes han escuchado.
Es una forma de tener un riñón artificial que nos ayuda a depurar toda la sangre, a depurar las toxinas, que eso es lo que se encarga de hacer el riñón. Entonces los pacientes en lista de espera de riñón pueden vivir muchos años mientras les sale su trasplante. Sin embargo, no tenemos el mismo panorama para otros órganos, como pueden ser hígado, corazón, pulmones, donde no tenemos esa alternativa de espera. Y desgraciadamente para los órganos, digamos que más vitales, como pueden ser el corazón, como pueden ser los pulmones, la cantidad de donantes que tenemos es muy baja. Entonces son listas de espera de pacientes que pueden llegar a fallecer en espera de su órgano y que no les sale finalmente. Nosotros acá en Colombia tenemos increciendo la tasa de trasplantes o de requerimiento de trasplante de pulmón. Esto es desde la pandemia, hombres jóvenes, personas jóvenes que desde la pandemia tuvieron COVID-19 y tuvieron un daño pulmonar muy fuerte. En este momento están en lista de espera para un trasplante de pulmón. Doctora, bueno, usted hablaba hace un momento sobre, bueno, la página donde las personas que quieran donar sus órganos para cuando fallezcan lo puedan hacer. Sin embargo, digámoslo así, cuando, o más bien, ¿cuáles son esas condiciones que debe cumplir la persona, pues, que haya fallecido para que pueda, pues, realizar esa donación? Bueno, mira, nosotros para donar órganos en este momento en Colombia tenemos que fallecer por algo que se llama muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Es un estado, por ejemplo, cuando una persona tiene un trauma craneoencefálico severo, un accidente, sufren un golpe en la cabeza muy severo, que eso es lo que me va a generar cerebro empiece a dañarse en su totalidad. Entonces es diferente del estado de coma. Cuando una persona cae en coma, es una persona que tiene un daño cerebral severo, pero su cerebro sigue vivo, a su cerebro le sigue llegando flujo sanguíneo, su cerebro sigue funcionando, pero muy dañado. Una persona en muerte encefálica es una persona que en su cerebro ya se inflamó tanto, se deterioró tanto, que no le llega sangre hacia su cerebro y el cerebro deja de funcionar definitivamente y muere el cerebro. Sin embargo, esas personas están generalmente en unidades de cuidado intensivo, en servicios de reanimación, porque son los que llegan después de un accidente de tránsito, personas que de pronto han sufrido accidentes cerebrovasculares o como se conoce como derrames cerebrales, que generan un sangrado masivo dentro del cerebro y eso los lleva finalmente a la muerte encefálica. Como están en una unidad de cuidado intensivo y están conectados a soportes vitales, eso hace que su corazón siga latiendo. Nuestro cerebro también le da la orden a nuestro cuerpo de funcionar. Nuestro cerebro es el que nos da la orden de respirar. Ninguno de nosotros estamos acá pensando en respirar continuamente, sino que eso es algo automático. Nos da también todo el inicio de la cascada de hormonas que hace que nuestro corazón funcione. Entonces, cuando una persona tiene una lesión severa del cerebro y llega a muerte encefálica, pues ya su cerebro no está y ya no está dando la orden de que el resto del cuerpo funcione. Pero en la unidad de cuidado intensivo, los tenemos, esos pacientes están con muchos soportes para mantener el corazón latiendo. Entonces, es todo un proceso el que se tiene que cumplir. Primero que todo y lo más importante es cuando el paciente llega en un estado crítico por una lesión cerebral severa, pues hacer todo lo posible para que ese paciente se recupere, pero desgraciadamente muchas veces no pasa y el paciente progresa a muerte encefálica. Es en ese momento cuando nosotros iniciamos el proceso de donación de órganos. Por supuesto, la tasa de mortalidad por muerte encefálica es baja. No son muchas las personas que mueren por esta causa, porque son generalmente accidentes, traumas en la cabeza, accidentes cerebrovasculares, que nos puedan llegar a ser donantes. Eso también impacta en que la tasa de donación pues, es menor. La tasa de donación de órganos. Cuando hablamos de órganos es de esta forma. Cuando hablamos de tejidos, nosotros podemos donar tejidos, lo que son córneas, piel y hueso, que esto nos va a ayudar a salvar, a mejorar, no a salvar, sino a mejorar la calidad de vida de personas invidentes.
accidentes, de personas quemadas, de pacientes también que tengan alguna malformación o que necesiten una reconstrucción de huesos, como por ejemplo pacientes fracturados. En procedimientos odontológicos se utiliza mucho. Y esto sí lo podemos donar cuando morimos por cualquier causa, porque nuestro corazoncito para. Una vez el corazón para, nosotros fallecemos, podemos llegar a donar tejidos sin ningún problema, pero órganos solo se pueden donar cuando morimos por muerte encefálica. Qué buena claridad la que nos da, doctora. Estábamos aquí pensando exactamente ese punto que usted nos acaba de aclarar. Doctor, hablemos de los mitos. Hay muchos mitos en cuanto a la donación. Entonces, hablemos de esos mitos y realidades sobre este tema. Bueno, perfecto, muchas gracias. Mira, con los niños tenemos una situación familiar. En general, todos nuestros donantes y nuestras familias que acompañan ese proceso de donación, porque siempre hacemos el proceso de donación de la mano de las familias del donante, están pasando por el momento más duro tal vez de sus vidas. Están perdiendo a uno de sus familiares, pero encuentran en este proceso de donación de alguna forma un alivio a ese duelo que están dando, una forma en la que su familiar está ayudando a salvar otras vidas. Es, es difícil, es un momento de vida de tomar una decisión para ayudar a otras personas en medio de un dolor muy grande. Pero yo te puedo decir que en mi experiencia, en la experiencia de nosotros como médicos de donación, que ya la fundación lleva más de 15 años, yo llevo más de 2 años trabajando con ellos, lo que hemos visto es que las familias y las mamás, los papás de los niños, son los que donan más fácilmente. Entonces uno piensa, es muy duro, porque perder un hijo no es un dolor inimaginable, pero precisamente esos papás piensan en la posibilidad de que su hijo sea un héroe para otros niños, para que otras familias no pasen por ese mismo dolor. Desgraciadamente su niño ya falleció, ya no hay forma de que podamos revertir esto, pero ellos entienden muy rápidamente cuando nosotros hacemos las entrevistas y les explicamos todo lo que está pasando. Los papás en medio de su dolor tienen ese acto de amor infinito por ayudar a otros niños. Entonces, si bien acá en Colombia no se pueden conocer los pacientes trasplantados con el paciente, con la familia del donante, sí reciben unas cartas de agradecimiento donde les cuentan su historia. Entonces tenemos esos casos de esos papás que donaron y que tiempo después, 2 o 3 meses después, reciben las cartas de agradecimiento donde conocen un poquito de la historia de ese niño que trasplantaron, de ese niño que tal vez tenga el corazón de su hijo, que tal vez tenga una partecita de su hijo que lo está ayudando a cumplir sus propios sueños. Entonces, de alguna forma, es un proceso en el cual el duelo se transforma en algo enriquecedor también para las familias. Eso es lo que hemos visto nosotros desde nuestra experiencia. Mitos, y ya para la segunda parte de tu pregunta, mitos en Colombia hay muchos. Nosotros tenemos, tal y como lo vemos en nuestro día a día, con los mitos como la pata sola, tenemos mitos sobre la donación. Quiero que sepan ustedes hoy que no existe el tráfico de órganos, que no existen estas cosas que nos muestran en la ciencia ficción. Esto no existe. En nuestro país somos totalmente transparentes y la red de trasplantes funciona de una forma que hay un control vertical entre todos nosotros. Es absolutamente transparente, está abierta, las listas de espera son abiertas, todos nosotros sabemos quién se va a trasplantar. Acá en Colombia no tenemos estos casos de pacientes que vengan de otros países y se trasplanten acá por encima de los colombianos. Muchas veces algunas familias me preguntan y me dicen, doctora, pero yo cómo sé que esos órganos de mi familiar se van a ir para las personas que más lo necesitan y no para las personas que más dinero tienen? Entonces, y esta es una pregunta muy válida. Acá en Colombia las listas de espera es algo muy bien trabajado. Tenemos distintas trasplantadoras que si ustedes las escuchan son, digamos que las clínicas de élite, como lo pueden ser la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Santa Fe, la Clínica Shayo. Esas son transplantadoras, pero las listas de espera no son de pacientes que estén solo en medicina prepagada, sino
todos los pacientes que requieren un trasplante van a estar en esas listas de espera, dependiendo de la EPS que tengan, ya sea en régimen subsidiado, régimen contributivo, no importa. En cuanto al tema de trasplantes en Colombia, todos somos iguales. La persona que recibe un trasplante en nuestro país es la persona que más enferma está y que es compatible con el donante. Entonces, en nuestro país realmente este proceso de donación y de trasplante de órganos está tan bien regulado y tan bien implementado que somos más de 100 personas las que estamos trabajando juntas cuando tenemos un solo donante. Entonces, tenemos también algunos mitos sobre las personas que dicen, no, me da miedo ser donante. Eh, Sin embargo, yo les digo que es el mayor acto de amor que podemos hacer después de morir. Ya nosotros no vamos a necesitar esos órganos y hay otras personas que pueden cumplir sus sueños, cumplir sus metas de vida gracias a nuestra ayuda. Doctora, hay otro de los mitos que hay personas que dicen, no, yo no me inscribo para ser donante ni le informo a mi familia porque he sufrido gastritis o tengo cierta enfermedad y no voy a servir para ello. Entonces, en ese caso, ¿qué decirle a estas personas que tienen este pensamiento? Mira, todos somos donantes. Lo importante es que nosotros querramos donar. Ese, el trabajo ya de nosotros, los médicos de donación y trasplante, es evaluar qué órganos podemos llegar a donar. He tenido casos, en algún momento tuvimos una donante de 81 años, que uno diría, Dios mío, pero ya está bastante mayor. Pues resulta que era una paciente absolutamente sana, que ayudó a darle vida a otras personas, adultos mayores que también estaban en lista de espera. Tenemos donantes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, pero que se han controlado bien y que se han manejado bien y pueden llegar a ser donantes. Tenemos donantes y el acto, simplemente el acto de querer donar, muchas veces nos llaman pacientes que tienen enfermedades terminales, que pueden estar en una condición, por ejemplo, por un cáncer, que nos llaman y nos dicen yo quisiera ser donante. Ese es el acto más hermoso que ellos pudieran hacer. Sin embargo, en esos casos somos nosotros los médicos de donación los que tenemos que tomar la decisión y verificar si puede o no puede ser donante. Independientemente de la condición de la enfermedad que tengas, puede ser donante. Lo que importa es la voluntad de ayudar. Ya será decisión del médico que evalúe qué órganos me están sirviendo. Muchas veces tenemos pacientes que son donantes de riñones, pero no pueden donar corazón, no pueden donar pulmón porque ya tienen algunas alteraciones en sus órganos. Entonces, lo importante es tener la voluntad de donar. Ya queda en manos de los médicos definir qué puedo llegar a donar. Doctora, también hablemos de la fe. Muchas personas dicen, no, es que la religión me lo prohíbe, es que tienen allí como ese conflicto en cuanto a sus creencias. Sí, nosotros de hecho tenemos dentro de nuestro proceso de preparación, también estudiamos muchas de las fes que profesa nuestra población. En particular, Colombia es un país donde la mayoría de la población es cristiana, ya sea católica, cualquiera de las ramas del cristianismo. Nosotros tenemos en este momento, hay un concilio vaticano del Papa Juan Pablo II en donde habla sobre el tema de la donación de órganos, reconociéndolo como el acto más grande de amor que podemos hacer por el prójimo, el acto más grande de ayuda que podemos llegar a tener por nuestros hermanos. Tenemos también, no solamente la religión católica apoya este proceso, en general todas las religiones buscan la ayuda al prójimo. Tenemos de la misma forma dentro de la religión judía, hemos tenido algunos donantes que son judíos ortodoxos incluso, pero que entienden que el proceso de donar es un proceso de ayudar. Hay algunas religiones que no reciben componentes anatómicos y que no reciben transfusiones de sangre, como puede ser el caso de los testigos de Jehová. Pero ellos no están en contra de donar, están en contra de que ellos reciban ese componente o que reciban sangre. Entonces, dependiendo de la fe que profesen, incluso los budistas, en el tema del budismo, hay una concepción diferente sobre el proceso de muerte. Esta concepción incluye parar de respirar, o sea, que una persona deje de respirar es el concepto para el budismo sobre la muerte.
Entonces, en el caso de tener familias que son budistas, nosotros entramos es a explicarles ese proceso de muerte desde su cosmovisión, para que ellos entiendan cómo es el proceso de donación. ¿Qué podría llegar a donar? También muchas personas nos preguntan. Algunos incluso hemos tenido donantes indígenas que entienden el proceso de donación, que se los explicamos durante a veces varias horas, y ellos deciden que sí quieren ayudar y que sí quieren donar. Entonces, hasta el momento no conocemos ninguna religión que se oponga al proceso de donación. Hay distintas, por supuesto, hay distintas corrientes, y finalmente siempre se va a respetar lo que la persona haya manifestado en vida. Si una persona, por ejemplo, en vida quiere decir, no, yo no quisiera, desgraciadamente no es el curso que quisiéramos que tomara nuestros oyentes, pero podría llegar a pasar. También pueden inscribirse en la página del Instituto Nacional de Salud, radicar un documento que tiene que estar notarizado en el cual manifiestan su negativa a la donación de órganos. Solo nosotros podemos decidir sobre nuestros órganos y podemos hacer eso en vida. Somos los únicos que podemos tomar esa decisión, basados en nuestras creencias, basados en nuestra fe, y esa decisión que tomemos en vida se va a respetar. Si no dijimos nada, acá en Colombia se aplica la presunción legal de donación. Doctora, en Colombia, ¿cuáles son, digamos, esas ciudades habilitadas para hacer trasplantes y dónde se realizan también esos procesos de donación? Bueno, en Colombia dividimos el país en 6 regionales para todo este proceso de donación de órganos. Nosotros tenemos, dependiendo del órgano que necesite la persona, se inscribe o su EPS lo va a inscribir ante un programa de trasplante. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, somos la regional número 1. Nosotros tenemos 8 trasplantadoras de riñón, solamente 3 trasplantadoras de hígado, solamente 4 trasplantadoras de corazón. Entonces depende de cada ciudad. ¿Qué ciudades tienen el programa? Entonces, igualmente tenemos esos procesos centralizados en las principales ciudades. Está en Medellín, estamos en Cali, estamos en Barranquilla, estamos en el Huila, también en Neiva, tiene una trasplantadora de riñón. Tenemos programa de trasplantes, toda nuestra regional número 1 cubre desde el Tolima hacia abajo. Nosotros tenemos todos los llanos orientales, tenemos la selva amazónica, tenemos toda la Orinoquía, es de la regional número 1. El proceso de trasplante, si hay un paciente que de pronto vive en Arauca, que de pronto vive en Yopal, que necesita un trasplante, ese paciente se inscribe con la regional número 1, que son las trasplantadoras que están en Bogotá. Pero para rescatar los órganos nosotros vamos hasta cualquier rincón del país. Donde haya un servicio que tenga unidad de cuidado intensivo, pueden tener donantes. Y es así como nosotros, por ejemplo, hemos viajado a Leticia, hemos viajado a Yopal, hemos viajado continuamente, vamos a Villavicencio, a Tunja, a donde sea que tengamos un donante, hasta allá llegamos. De igual forma lo manejan en las otras regionales, como puede ser la regional número 5, que es la que reúne toda la zona de la costa. Ellos están centralizados en Barranquilla, pero para su rescate de sus donantes viajan a toda la región de la costa, van a Montería, van hasta Sincelejo, van a donde tengan que llegar, donde haya ese donante. De esta forma nosotros estamos articulados, trabajando por regionales, pero de la misma manera trabajamos todos juntos. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que está en algo que se llama urgencia cero. ¿Qué es la urgencia cero? Es un paciente que en las próximas 48 horas, si no se trasplanta, va a fallecer. Son pacientes que están en un estado muy crítico y que necesitan conseguir su órgano para poder sobrevivir. Por ejemplo, pasa mucho con el corazón, pasa mucho con pulmones, eventualmente tenemos urgencia cero de hígado. Eso es a nivel nacional. Y en ese momento nos unimos todos, como Colombia, con el Instituto Nacional de Salud en la cima, digamos que al mando, y el primer donante que salga en cualquier parte del país va a ir para salvar la vida de esa persona que está muriendo si nosotros no lo trasplantamos. Entonces, lo que quiero llevarles en este momento es que ustedes vean cómo somos una red articulada, que si bien trabajamos por regionales, trabajamos también todos juntos para lograr salvar la vida
de algunas personas que están críticamente enfermas. Doctora, ya para finalizar, hablemos también sobre una iniciativa que en este momento fue presentada al Congreso y es que avanza ese proyecto de ley 55 vidas. Hablemos sobre esta iniciativa. Claro que sí, mira, el proyecto de ley 55 vidas está buscando la forma de ampliar nuestro margen de tener donantes. Como les había explicado, en este momento en Colombia, los donantes de órganos solamente son donantes en muerte encefálica, cuando nuestro cerebro deja de funcionar. Sin embargo, ahorita con el uso de la tecnología, hay varios países del mundo que también rescatan órganos cuando morimos por parada cardíaca. Esto se hace mediante una conexión rápida a una circulación extracorpórea, que es mediante una técnica que se llama ECMO. Se conecta rápidamente al paciente después de fallecer, después de que nosotros morimos, nuestro corazón ya para, se hace el certificado de defunción. Minutos después de haber declarado el fallecimiento, se vuelve a reanimar, digamos que al paciente, pero solamente la parte cardiovascular. Se conecta a una máquina que nos va a ayudar a que esos órganos sigan recibiendo sangre. La persona ya fallece, pero de esta forma, por ejemplo, países como España, Italia, Australia, ya lo está haciendo también, lograron aumentar la cantidad de donantes que tienen y rescatar muchísimos más órganos para salvar a muchas personas. Esta ley de 55 vidas, precisamente o el proyecto de ley, lo que está buscando es ampliar nuestras capacidades para llegar a rescatar más pacientes. Está buscando que cuando nosotros morimos no sea solamente por muerte encefálica que podemos llegar a donar. Necesitamos mucha tecnología para lograrlo, sí, necesitamos organizarnos nuevamente como red, necesitamos que nuestras instituciones de salud, no solo las trasplantadoras, sino también todas las instituciones que tengan una unidad de cuidado intensivo tengan la tecnología para hacerlo. Necesitamos también tener el marco jurídico, que es lo que están haciendo en este momento en el Congreso y lo que está en discusión, para definir cuándo, en qué momento después de fallecer podemos llegar a intervenir y podemos llegar a hacer ese rescate de órganos. Se llama 55 vidas esta norma porque nosotros, un solo donante puede llegar a salvar hasta 55 vidas, por eso se llama así. Es un proyecto que está en discusión, es un proyecto que no solo lo estamos discutiendo acá en Colombia, sino que es, digamos que lo que se está discutiendo a nivel mundial para lograr tener más donantes de órganos. Es un proyecto que está empezando su proceso de discusión, nos falta todavía completar todo el proceso y pues ojalá pueda salir para que podamos ayudar a más personas. Es decir, que sería radicado en este primer semestre, ¿se alcanzaría o en el segundo semestre? Probablemente va para el primer semestre, ese es el objetivo. Estaremos muy atentos entonces a este proyecto de ley que será presentado por parte de la Fundación Fundonar o hay otros. No, no, esto va directamente, nosotros hemos contribuido también con unas asesorías externas, hemos hecho múltiples reuniones al respecto, pero el proyecto de ley no va encabezado, digamos, por nosotros, va encabezado por todo el proceso de la red y con un senador que nos está apoyando en el proceso, pero no es presentado por Fundación. ¿Qué senador es? En este momento, la verdad, no tengo ese dato, pero te lo puedo confirmar después. Vale, estaremos atentos entonces en la nota web, les estaremos contando toda esta iniciativa que se está liderando por parte de este proyecto de ley. Pues doctora, muchísimas gracias, una explicación muy detallada de todo este proceso de donación y pues mañana que sea un gran día y que más personas se unan a salvar vidas. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, es fundamental. A todos los oyentes, muchas gracias y la invitación como siempre es a que lo hablen con sus familias, hablen del tema de donación, no le tengamos miedo a donar, podemos ayudar a muchísimas personas. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, doctora. Ya tengo el dato del senador, el senador Julio César Triana está también liderando este proceso para poder presentar este proyecto de ley 55 vidas. Estaremos gracias, doctora. Estaremos muy atentos entonces a esta iniciativa. Estábamos dialogando con la doctora Andrea Mendoza,
coordinadora de donación y trasplante de Fundonar Colombia, hablando sobre los mitos y las realidades de la donación de órganos en el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que será el día de mañana. Nuevamente esta entrevista la pueden escuchar en @laudestéreo, en Facebook, en Twitter, y estaremos también publicándola en la página web en laud.udistrital.edu.co. Nos vamos a esta hora con música y ya volvemos con más información.